Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Isabel Fernández, soy ingeniera informática y bueno, me dedico desde hace muchos años a la formación. Soy certificada MOS y también certificada en las aplicaciones de Microsoft 365 y en las de Power Platform. Y bueno, pues podéis seguirme en LinkedIn Learning. Soy formadora también de LinkedIn Learning y tengo pues ahora actualmente 86 cursos publicados, entre ellos uno de iniciación a Power Automate, antiguamente Microsoft Flow. Vamos a comenzar viendo qué es Power Automate. ¿Qué conocimientos necesito para poder utilizar esta herramienta? ¿Cómo accedo a ella? ¿Y qué diferentes tipos de flujos puedo crear? Vamos a comenzar intentando conocer algo sobre Power Automate, ¿no? ¿Qué es y dónde está integrada o cómo puedo acceder y todo esto? Power Automate es una aplicación que nos permite crear flujos de trabajo automatizados entre aplicaciones y servicios para poder automatizar procesos, recibir notificaciones, sincronizar archivos, recopilar datos y mucho más. Es decir, es una herramienta que nos va a permitir conectar entre sí varias aplicaciones y bueno, pues aquellas tareas que se supone que son repetitivas o que, bueno, que a lo mejor la aplicación en la que me encuentro no puede hacer, pues Power Automate lo va a hacer por mí. Entonces, pues como os decía, pues os permite automatizar procesos, enviar recordatorios, mover datos entre sistemas, automatizar tareas en un equipo local y nos permite conectar aproximadamente alrededor de unas 300 fuentes de datos. Bueno, 300 y poco, pero como es una herramienta que va avanzando y se va actualizando, pues cada vez tiene más posibilidades de conexión. Luego, por otro lado, pues me gustaría también comentaros que Power Automate no siempre se llamó así. Seguramente a lo mejor algunas o algunos de vosotros os suene Microsoft Flow. Bueno, pues Power Automate ahora se llama Power Automate, pero antes se llamaba Microsoft Flow. Y bueno, pues estaba integrada dentro la plataforma de Microsoft 365, antes llamada Office 365. Microsoft ha decidido cambiarle el nombre a Flow por Power Automate, pues porque ahora está integrado dentro de un conjunto de aplicaciones que se llaman el Power Platform. Entonces, pues bueno, Microsoft le ha cambiado el nombre para que forme parte de esas herramientas y bueno, pues dentro de estas herramientas que todas tienen el Power en su nombre, pues Microsoft Flow pasa a llamarse Power Automate. El Power Platform está formado pues por el Power App, para desarrollo de aplicaciones, por Power Automate, para crear estos flujos y conexiones entre distintas aplicaciones, Power BI, que se utiliza para análisis de datos, y Power Virtual Agents, que nos va a permitir crear bots inteligentes con una interfaz gráfica y que permiten responder a preguntas básicas y en el caso de que el problema sea más complejo, pues redirigir a las personas a otras soluciones, ¿no? Pero es una forma, dijéramos, desatendida por el usuario de poder atender a personas, ¿no? Entonces, pues eso, como ahora ya forma parte de este Power Platform, pues por eso cambió su nombre. Quizás os estáis preguntando, ¿qué necesito, qué conocimientos necesito para poder utilizar Power Automate? ¿No? Porque, bueno, al hablar de que permite automatizar procesos y demás, pues uno piensa, bueno, ¿esto qué es como las macros? ¿Qué lenguaje de programación hay por detrás? ¿Necesito ser informático? ¿Qué tengo que saber, ¿no? Para poder utilizar Power Automate? Bueno, pues realmente no necesito tener conocimientos de programación, no necesito ser informático para poder usarlo.
Power Automate es una herramienta que funciona con una serie de plantillas, dijéramos, que yo voy a poder seleccionar y voy a poder adaptar a mis necesidades, ¿no? Y bueno, si tengo que cambiar alguna de esas plantillas o incluso si tengo que crear un flujo desde cero, pues no voy a tener que programar nada. O sea, es algo muy sencillo y muy fácil de crear. Y bueno, pues puedo acceder a Power Automate si tengo una suscripción a Microsoft 365, pues se encuentra dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 para empresa, ¿no? No está hecho para aplicaciones del hogar, sino para aplicaciones de empresa. Y si no tengo una suscripción a Microsoft 365, pues puedo también registrarme en esta web que veis en pantalla. Entonces, pues bueno, ya dependiendo de las necesidades que tengamos, pues podemos hacer un tipo de suscripción u otra. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a crear con Power Automate? Pues con Power Automate vamos a crear flujos de trabajo. Y estos flujos de trabajo se pueden crear dependiendo de nuestras necesidades en la nube. Y bueno, pues dentro de los flujos que podemos crear en la nube, pues tenemos los flujos automatizados, los flujos instantáneos y los flujos programados, ¿vale? Entonces ahora cuando veamos un ejemplo, pues vamos a ver que dentro de estos tipos de flujos que podemos crear en la nube, pues para conexión de aplicaciones y demás, podemos crear estos 3 tipos de flujos. Luego también hay una versión de Power Automate de escritorio. Y también hay una versión para negocio, ¿no? Algo más potente para grandes empresas. Por tanto, todo esto es lo que nos puede dar de sí esta aplicación. Hablando de que podemos crear flujos, realmente, ¿de qué se compone un flujo, no? Pues un flujo se compone de un conector y Power Automate tiene muchísimos conectores, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es conectar con aplicaciones y, bueno, pues podemos conectar, pues, por ejemplo, el correo electrónico con Teams o SharePoint con Teams o una hoja de cálculo con Twitter y devolver ahí los tweets y guardarlos que tengan un determinado hashtag. Bueno, en fin, necesitamos conectar varias aplicaciones y para eso pues tenemos ya un montón de conectores que nos proporciona Microsoft para poder conectar. Y no solamente con aplicaciones de Microsoft, sino también con aplicaciones de terceros con las que Microsoft ha llegado a un acuerdo, ¿no? Para tener esos conectores. Todos estos conectores son gratuitos, la mayoría que tenemos ahí, pero sí es verdad que también hay una parte que se llama Premium, que hay que tener una licencia especial para poder utilizarlos. Y bueno, aparte de tener conectores, pues vamos a tener un desencadenador o, dependiendo de cómo sea nuestro flujo, desencadenadores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo voy a conectar con una aplicación y ¿quién desencadena esa acción de conectar con esa aplicación? Pues, por ejemplo, aquí tenemos, si yo el desencadenador le digo que es SharePoint, pues tengo un montón de opciones para utilizar en relación a ese desencadenador. Bueno, pues cuando se crea o se modifica un archivo en SharePoint, que haga tal cosa. O cuando se crea un elemento dentro de una lista de SharePoint, que haga tal cosa. Entonces siempre va a haber un evento que desencadene ese flujo, ¿no? De trabajo. Entonces conectamos con un programa y desencadenamos a través de un evento pues lo que queremos en concreto realizar, ¿no? Así es que, bueno, pues esto serían las partes de un flujo. Cuando vamos a crear un flujo, por ejemplo, de tipo de nube automatizado, pues ese flujo va a tener como varios pasos, ¿no? Entonces, por un lado, cuando creamos un flujo, pues vamos a tener esa conexión y luego pues vamos a tener ese desencadenador, ¿no? Aquí sería un poco gráficamente lo que hemos estado viendo antes por separado. Ahora vamos a entrar en el portal de office.com, que es en este caso desde donde yo voy a acceder a Power Automate, pero como ya sabéis también podemos entrar directamente si tenemos una suscripción desde la web que os he mostrado antes.
Entonces yo ahora me encuentro en mi página de inicio de Microsoft 365 y bueno, pues como podéis observar aquí tengo Power Automate. El resto de aplicaciones también que pertenecen al Power Platform también las tengo aquí. Y en este caso, pues vamos a trabajar con Power Automate. Hacemos clic aquí y cuando entramos, pues nos encontramos aquí a la izquierda un panel de navegación, ¿vale? Que, bueno, pues desde aquí podemos ver pues flujos que ya tengamos creados, podemos crear nuevos flujos y bueno, ahora mismo aquí donde nos encontramos en inicio, pues tenemos la posibilidad de iniciar un flujo directamente desde una plantilla, pero bueno, en esta página de inicio hay varias cosas que bueno, nos muestra Microsoft, como por ejemplo, pues algunos servicios con los que podemos conectar y bueno, pues también alguna parte un poco de ayuda o bueno, de tutorial. Entonces, pues realmente cuando queremos crear un flujo, lo que hacemos es que en la parte de la izquierda de la navegación, primero accedemos a plantillas. Cuando accedemos aquí a las plantillas, pues tenemos como varios flujos que ya, o sea, son plantillas que ya tienen varios flujos creados que a lo mejor yo puedo reutilizar o incluso me sirve ese flujo que ya Microsoft ha creado para mí. Entonces, simplemente lo tengo que seleccionar y ya tengo prácticamente la automatización creada, ¿no? Lógicamente los flujos pues vienen ordenados por categorías. Aquí estamos en todos los flujos, pero un poco dependiendo de lo que queramos hacer, pues fijaros que aquí tenemos estos flujos agrupados por categorías. Incluso si pinchamos aquí, pues hay más categorías. Flujos de aprobación, flujos para trabajo en remoto, flujos para el correo electrónico. Entonces, si mi objetivo es que se envíe un correo electrónico cada vez que hago no sé qué cosa, pues seguramente el flujo que busco pueda estar aquí dentro de los flujos de correo electrónico. Y ya esto pues me muestra unos flujos adaptados a esas necesidades. Por supuesto, puede ser que ninguna de estas plantillas haga exactamente lo que yo necesito. También puedo buscar una plantilla por palabras clave. Si yo, por ejemplo, quiero conectar SharePoint con Teams, pues, por ejemplo, puedo escribir aquí SharePoint y ver, por ejemplo, qué flujos qué flujos tengo para SharePoint. Y si luego quiero un poco reducir la búsqueda, pues aquí puedo poner SharePoint y Teams y ahí reduzco un poco la búsqueda en relación a la conexión de SharePoint con Microsoft Teams, ¿no? Pero como ya os decía, pues hay veces que dependiendo de lo que yo necesite, pues puede ser que localice esa plantilla o no. Si no la localizo o la plantilla que encuentro no hace exactamente lo que yo necesito, pues siempre puedo empezar desde aquí, desde crear. Que permite crear algo desde cero, pero siempre sin programación, ¿no? Y entonces aquí cuando llego aquí a crear, pues aquí vemos, recordando un poco el PowerPoint que os acabo de mostrar antes, pues los tipos de flujos que puedo crear. Entonces, pues dentro de los flujos de la nube, pues recordar que podía crear un flujo de la nube automatizado. Estos son flujos que se desencadenan automáticamente, pues por lo que sea, porque llega un correo electrónico, porque alguien sube un archivo a SharePoint, o sea, flujos automáticos que se ejecutan a través de un desencadenador, ¿no? Y luego pues hay flujos que se crean a través de un botón, son sobre todo muy útiles para dispositivos móviles. Entonces cuando le damos al botón se ejecuta el flujo. Y flujos que son programados, pues un flujo que me envía todos los viernes un informe a tal persona y para que yo no me tenga que acordar de hacer eso de forma manual, pues me creo un flujo que lo hace, ¿no? Entonces va a mi OneDrive, selecciona el informe y en un correo electrónico se lo envía a tal persona, ¿no? Y luego pues tenemos los flujos de escritorio y los flujos de tipo de negocio o flujos empresariales, ¿no? Que son estos que tenemos aquí. Entonces, pues evidentemente podemos partir de cualquiera de las opciones dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades. Un poco para ver cómo funciona esto, pues yo quería que hiciéramos alguna prueba y en concreto pues quería que hiciéramos un flujo automatizado, ¿no? Entonces, pues mi objetivo es que yo tengo aquí, por ejemplo, Microsoft Teams y ahora mismo os lo comparto en pantalla. Yo tengo, por ejemplo, aquí Microsoft Teams y bueno, pues sabéis que cuando alguien sube o crea un archivo aquí en la carpeta
archivos directamente de un canal de Teams, aquí en publicaciones no llega ningún aviso de que se ha subido ese archivo. Entonces hay gente que no mira aquí en archivos y pasa para esas personas desapercibido, pues que aquí se ha subido un determinado archivo que, bueno, puede ser importante. Entonces me gustaría conectar SharePoint, que realmente esto es SharePoint, porque ya sabéis que la pestaña archivos en Teams apunta directamente a un sitio de SharePoint que tiene el nombre del equipo y una carpeta general donde se encuentran estos archivos. Bueno, pues cuando alguien suba algún archivo aquí, realmente lo está subiendo a SharePoint, o cuando lo crea nuevo, pues también lo está subiendo a ese sitio de SharePoint. Y yo quiero que cuando alguien haga esto, pues llegue aquí un mensaje al canal. Entonces, igual yo a mano tendría que venir aquí, subir el archivo y después escribir aquí, hola, he subido tal archivo, mirarlo que lo tenéis en la pestaña archivos. Pues que haga eso el programa por mí, pues podría ser un flujo que yo podría crear. Y ese flujo sería un flujo automatizado que, bueno, se desencadenaría cuando el usuario sube aquí el archivo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hago esto? Pues tengo que conectar Microsoft Teams con SharePoint, ¿vale? Así es que, en principio, aunque aquí podemos meter el Power Automate, porque dentro de lo que son las pestañas de los canales, yo puedo venir aquí, puedo conectar con Power Automate. Este no es un flujo que quiero que use todo el mundo, sino es un flujo que yo quiero tener para mí y que lance aquí al área de publicaciones ese mensaje. Así es que, en vez de crearlo directamente desde aquí, pues lo vamos a hacer desde Power Automate, ¿no? Y bueno, pues estando aquí, pues quizás en este caso voy a pensar que puede que haya alguna plantilla que haga eso por mí, ¿no? Que conecte Teams con SharePoint. Entonces, seguramente podría venirme aquí a la parte de plantillas, como podéis observar, y voy a escribir Teams. Y bueno, pues aquí fijaros que hay muchísimos flujos que tienen que ver con Teams, puesto que es una aplicación muy importante, ¿no? de Microsoft 365, yo creo que el centro neurálgico. Así es que quizás lo que tengo que hacer es un poco reducir el ámbito de búsqueda, ¿no? Entonces voy a poner notificar. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar por notificar. Fijaros que cuando buscamos por notificar, ya tenemos aquí pues algunas opciones. Bueno, esto está un poco más reducido, también hay muchas notificaciones y puedo ponerle notificar Teams para reducir a un poco más el ámbito de búsqueda, ¿no? Entonces dice notificar al equipo cuando se envíe una nueva respuesta, bueno, iniciar una aprobación, notificar a un equipo cuando se cree un elemento en una lista de SharePoint. Fijaros, este es muy parecido, no llega a ser el que necesitamos, pero es muy parecido. Notificar a un equipo cuando se agregue un archivo a SharePoint, ¿vale? Pues este, por ejemplo, es uno de los que nos serviría, ¿no? Y bueno, pues aquí luego ya depende, hay otros que incluso hacen más cosas aparte de eso. También podemos partir de una plantilla y luego nosotros añadir a esa plantilla más acciones, ¿no? Porque luego dentro de la conexión y el desencadenador, pues podemos agregar acciones, ¿no? Pues que se haga tal cosa de más y otra cosa. Bien, pues hemos localizado este flujo que nos puede servir, lo seleccionamos y bueno, pues cuando entramos aquí me dice que, bueno, pues que cuando ocurra algo en SharePoint, que ahora se lo vamos a decir, pues vamos a lanzar una notificación a Microsoft Teams, con lo cual estamos conectando dos aplicaciones de 365, en este caso SharePoint, con Microsoft Teams. Tenemos que iniciar sesión, entonces a veces pues por el motivo X, si la sesión no se ha iniciado correctamente, pues tenemos que venir aquí y iniciar esa sesión de nuevo, ¿vale? Pues para que el programa realmente vea que es nuestro usuario. Vamos a ver si nos lo toma ya. Ahí lo tenemos y aquí lo mismo. Así es que iniciamos sesión. Vale, esto sí, a veces si hay varias cuentas, pues puede ocurrir que cuando cambias de una cuenta a otra, como es mi caso, pues que se te desconecte. Pero bueno, simplemente actualizándolo ahí, como hemos podido ver, pues ya con la cuenta con la que tú quieres crear ese flujo, pues te conectas y él ya lo ha detectado. Así es que estupendo, ¿no? Aunque ya tenía iniciada sesión aquí, a veces esto pasa.
Vale, pues ya tenemos las dos aplicaciones aquí, hemos iniciado sesión en ellas y le damos a continuar. Y bueno, pues fijémonos aquí que ya pues nos está pidiendo algunos datos, ¿no? Entonces, si volvemos a Teams, un poco por seguir el hilo de todo esto, pues yo estoy aquí en un equipo que se llama curso de M365 Grupo 1 y tengo aquí el canal de general. Y yo pretendo que cuando aquí se suba un archivo o, bueno, se cree uno nuevo, pues que se me notifique aquí en el canal que eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo que conectar con ese equipo y con ese canal que está ahí, ¿no? Entonces, aquí me dice, dime la dirección del sitio, ¿vale? Donde se va a subir ese archivo. Entonces, cuando yo pincho aquí, pues como podemos observar, tengo aquí el sitio que corresponde a ese equipo de Teams que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, pues ya le digo que ahí, ¿no? Y luego, pues dentro de ese equipo, o sea, es decir, que aquí, vamos a volver otra vez para no perder el hilo, aquí yo voy a tener mi pestaña de archivos y esto realmente va a conectar con un sitio de SharePoint. Si le digo aquí abrir en SharePoint, pues lo que se tiene que hacer es abrir el sitio. Un segundo que se me ha abierto en otra ventana. Voy a tener que iniciar sesión de nuevo otra vez. Lo tengo aquí, ¿vale? Entonces inicio sesión de nuevo otra vez y un segundo. Bueno, las medidas de seguridad. Vamos a meter el código. Vale. Vale, vamos a decirle que no nos pregunte más, porque si no, cada 2 por 3. Bueno, pues aquí vemos el sitio de SharePoint, ¿vale? Que corresponde a ese canal de Teams. Entonces, cuando alguien suba allí, que es lo mismo que subirlo aquí, entonces es cuando se nos tiene que notificar. Esto es donde nosotros queremos subir las cosas para que se notifiquen, así es que tenemos que hacer referencia a esto. Y esto es lo que estamos indicando aquí en el flujo. Entonces, ahora nos está diciendo que seleccionemos una biblioteca. Entonces, fijaros, tenemos aquí nuestra biblioteca de documentos del sitio y dentro de esa biblioteca de documentos, pues si pinchamos aquí, podemos llegar dentro de esa biblioteca de documentos a los documentos compartidos, aquí, y ahí pues tiene que estar nuestra carpeta de general que pertenece al canal, ¿vale? Entonces, si la vemos ahí, y esa ya se nos copia aquí. Y ahora pues nos está pidiendo, esto es en relación al sitio de SharePoint que se ve desde Teams. Y luego ahora nos está pidiendo que le digamos con qué equipo de Teams y con qué canal va a conectar para devolver ese mensaje que queremos o esa notificación, ¿no? Entonces aquí pues le decimos que con el grupo 1, ¿vale? Recordar, si os vuelvo a poner esto aquí, pues este es el grupo 1, ¿vale? Y el canal de general, que es donde queremos que nos llegue la notificación. Entonces nos venimos aquí y aquí le decimos que en el canal de general. Y entonces pues ya esto lo podríamos ya utilizar. Aún así, podríamos editarlo en modo avanzado, entonces nos vendríamos aquí, le diríamos editar en modo avanzado y eso se mete pues ya dentro de lo que es el flujo. Y bueno, pues dentro del flujo, pues aquí podemos ver un poco la programación que lleva esto por detrás, que para nosotros es totalmente transparente, ¿no? Pero bueno, ya que editamos el flujo, podemos venir aquí sobre todo para guardar el flujo y en el caso de, uy, creo que se nos ha ido de aquí el sitio. Sí, se nos ha borrado al entrar. Vamos a volverlo a poner. Volvemos otra vez. Esto es documentos compartidos, porque esto a veces la gente no sabe encontrar la carpeta. Siempre está dentro de documentos compartidos, ¿vale? Y aquí igual al entrar hemos perdido grupo 1, era, y el canal de general. Vale. Y bueno, os decía que venimos aquí para guardar el flujo y también pues para ver qué es lo que tiene por detrás, ¿no? Nos dice que el flujo ya está listo para poder usarse y bueno, yo normalmente lo que hago es que me voy aquí al comprobador de flujos y miro pues para que no tenga ningún error ni ninguna advertencia, ¿no? Pues todo ha conectado bien, ha encontrado todo lo que tengo que conectar entre sí y no hay ningún error. Y luego pues lo que hago es probar. ¿Vale? Esto es como una especie de laboratorio, aunque no es muy laboratorio, porque hace la prueba y va a enviar un mensaje al canal, con lo cual tenerlo en cuenta porque la gente lo va a ver, ¿no? Este ejemplo que tú pruebas aquí, pues va a ir directamente al canal. Entonces, pues como no tenemos ahora nada automático, pues vamos a tener que ejecutar el flujo manualmente. No es algo que pueda hacerse de forma automática. Si no subo un archivo, no se va a ejecutar. Es un flujo automatizado, pero que necesita
un desencadenador para poderse ejecutar, y ese desencadenador pues es SharePoint y que el usuario suba un archivo ahí, ¿no? Que es lo que nosotros hemos programado. Le damos a guardar y a probar. Y bueno, pues ahora ya el flujo pues me dice, para ver cómo funcione, pues haga la ejecución inicial, ¿no? Entonces yo ahora me tengo que venir aquí a mi equipo de Teams, me tengo que venir aquí a archivos y pues evidentemente tendré que cargar aquí algún archivo para que podamos ver que eso se está ejecutando. Entonces nos vamos aquí a archivos, por ejemplo, y bueno, pues nos vamos aquí a alguna carpeta de ejemplo y cargamos aquí un archivo de del mismo, el que sea, ¿vale? Y bueno, pues ya con esto hemos subido aquí un archivo y necesitamos que eso llegue aquí como una notificación, ¿no? Así es que antes de cambiarnos, vamos a ver qué pasa por aquí con nuestro flujo, ¿vale? Dice, el flujo se ejecutó correctamente y todo esto está en verdecito, con lo que significa que esto ya ha ocurrido y ya se ha ejecutado. A veces puede ocurrir que aquí aparezca esto en naranja, eso es que hay una advertencia, algo ha fallado, no del todo, no es un error grave, pero hay algo que ha fallado ahí que tenemos que necesita nuestra atención. Y otras veces esto está en rojo y eso significa que ha fallado del todo. Entonces, seguramente, pues alguna carpeta que hemos seleccionado no es la correspondiente. Bueno, ya en ese caso nos vamos a editar y de nuevo miramos el flujo y a ver dónde nos hemos equivocado, ¿no? Pero normalmente, como habéis visto que es tan sencillo, solo es de seleccionar, pues se suele arreglar rápidamente. Y bueno, pues nada, nosotros ya de aquí volvemos a aquí. Y ahora os cuento qué es esto que vemos aquí y ahora venimos aquí y aquí en la parte de publicaciones pues hemos recibido ya esto que ya le dice a todo el mundo, fijaros, esto ya ha llegado aquí al canal, todos los usuarios que están aquí en este canal pues ya se están enterando de que se ha subido un nuevo archivo llamado fórmulas tal, este es otro que estaba hecho en una versión más antigua y también llegó, pero bueno, el que nos tenemos que fijar ahora es este, ¿vale? Y entonces pues dice, mirar, se ha subido tal archivo a la carpeta del canal general e incluso nos pone aquí un vínculo para poder ir a ver ese archivo. O sea que ya el usuario ni siquiera tiene que venirse aquí a archivo y buscar el archivo que ya está aquí, ¿no? Que directamente desde aquí se entera de que se ha subido el archivo y si le da a ver, pues ya automáticamente, como podéis observar, se abre el archivo en otra ventana, ¿no? Y ahora, pues si minimizamos Teams y nos venimos aquí, pues estamos viendo pues el flujo que, bueno, pues ya se ha ejecutado correctamente y, bueno, pues las conexiones que tiene, quién es el propietario. ¿Y dónde se queda esto? Pues esto se queda aquí en mis flujos, ¿vale? Y fijaros que aquí está este flujo ahora mismo activo. Desde aquí, ¿qué puedo hacer? Pues lo puedo editar. Tengo la posibilidad de compartirlo con otros usuarios. Imaginaros que alguien lo necesita para otro canal o lo que sea, pues lo puedo compartir con otros usuarios. Y bueno, pues desde aquí también tengo más opciones que podría realizar con este flujo. Un análisis de las ejecuciones e incluso en un momento dado lo puedo desactivar. Entonces, el flujo no lo tengo por qué eliminar, que podría. Pero si yo ahora de pronto digo, bueno, ya no quiero que se lleguen más notificaciones de momento al canal de los archivos que se suban, pues lo desactivo. Entonces se quedaría como este, ¿veis? Que está aquí hecho, el antiguo este que yo os decía, que está hace 3 meses hecho, ¿vale? Este está desactivado para que no funcione, ¿vale? Entonces, de momento este no es el mismo que nos había llegado, pero porque este está desactivado y no se ejecutaría, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues si lo desactivamos se queda así, ya no se está ejecutando, pero está ahí y en el momento que yo quiera, pues lo puedo volver a activar y el flujo volverá a ejecutarse, ¿no? Entonces, pues un flujo, por supuesto, se puede duplicar pues para hacer otro. Imaginaros que esto lo tengo que hacer para otro canal, pues puedo hacer un guardar como, le cambio el nombre, le cambio las opciones de dónde devuelve los datos y ya le tengo hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería pues cómo tratar este flujo ya una vez que está creado. Y bueno, se guarda en la parte de flujos de la nube. Luego están los flujos de escritorio, los de negocios y flujos que haya compartido alguien conmigo. Igual que yo puedo compartir este flujo con otros usuarios, pues escribo aquí con quién lo quiero compartir, pues otros usuarios han podido compartir flujos conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como funciona Power Automate. Como podemos ver, es súper fácil,
¿vale? A través de plantillas que podemos ir buscando dependiendo de lo que necesitemos. Pues quiero capturar todos los tweets que me lleguen con tal hashtag y enviarlos a una hoja de cálculo de Excel. Pues busco Twitter y aquí a lo mejor hay una plantilla que hace eso por mí, o Twitter y Excel. Y puede ser que encuentre una plantilla que ya haga eso por mí, ¿no? Entonces, fijaros. Entonces, voy reduciendo el ámbito de búsqueda, voy encontrando lo que necesito y una vez que entro dentro, pues todo es muy sencillo y muy intuitivo, ¿no? Conecto con Excel, conecto con Twitter, aquí sí que tengo que tener una cuenta de Twitter y me tengo que loguear para que él me deje entrar y bueno, pues igual que antes, tan fácil como ir rellenando todo lo que me pide, es generar ese flujo, ¿no? Y que eso empiece a trabajar por mí, ahorrándome tiempo y trabajo. Así es que creo que es una herramienta muy poderosa como ella misma, pues para solucionar pues esta repetición de tareas de usuario y luego pues también muy poderosa dentro del Power Platform, pues para desarrollar junto con Power App aplicaciones y hacer conexiones entre distintas aplicaciones. Así es que, como veis, pues bueno, una herramienta que merece bastante la popularidad que tiene porque pueda resultar muy útil. Así es que bueno, esto ha sido una pequeña introducción, ¿no? a Power Automate y bueno, pues cualquier duda que tengáis y cualquier pregunta o curiosidad que queráis saciar, pues solamente tenéis que comunicarnos a través de comunicación@tecom.es con nosotros y bueno, pues yo en la medida de lo posible os ayudaré en todo lo que pueda.